Nos visita el profesor, el licenciado René Galván, es historiador, se especializa o le gusta mucho, ya me dirá, sobre la historia de Santiago del Estero. Y la verdad que es una historia muy rica de Santiago. Somos la primera provincia de la República Argentina, madre de ciudades, así que debe tener su historia todavía que falta contar o seguir investigando. Bueno, va a presentar a las 8 de la noche, aquí en una de las salas del Fórum, recital didáctico, cantando historias. Es decir que va a ir cantando, hay una intérprete, bueno, ya me contará, pero la historia cantada. A veces los poetas de antes eran historiadores porque escribieron una idea, escribieron un paisaje que veían o que imaginaban y que después con el correr del tiempo adquiere determinado valor, como por ejemplo un cancionero de Santiago es para aprender un montón. Bueno, pero eso es otro tema, me estoy desviando. Profesor, gracias por venir, ¿cómo le va? Por favor, gracias a ustedes, gracias por la invitación, hermoso estar aquí en esta feria que cada año está más linda. Sí, hermoso. Bueno, ¿cómo es esto de cantando historias? Bueno, esta es una propuesta que con la gente de Bellas Alas, la editorial, le dimos forma hace más de 10 años, 2015, que básicamente es un encuentro didáctico en el cual abordamos alguna temática, puede ser Declaración de la Independencia, Autonomía de Santiago del Estero, Revolución de Mayo, algún acontecimiento histórico, y lo que hacemos es, en mi caso como profe de historia, ir contando el proceso autonomista o independentista. Y en el medio, Gabriela Ferreira, que es una cantante mezzosoprano, lo que hace ella es cantar algunas canciones vinculadas a ese proceso. Ajá. A ese proceso. Puntualmente, la propuesta de hoy no tiene que ver con una fecha en sí, sino que tiene que ver con algunas de las canciones que han hecho a nuestra historia. Bien. Ejemplo, a ver. Cuando ibas a tu escuela primaria, ¿qué cantabas? Sí. Al entrar. Y Aurora. Bueno. Aurora. Entonces, hoy hacemos la apertura con Aurora. Es decir, voy a contar, claro, en qué contexto. Bueno, izamos la bandera. Izamos la bandera y cantamos Aurora, Salve Argentina. Bueno, ¿cuándo nace Aurora? ¿Sabes cuándo nace Aurora? No. Bueno, tienes que ir al recital entonces. Pero Aurora nace en 1908. 1908, pensando en 1910, que eran los 100 años de la Revolución de Mayo. Entonces, se empezaba a pensar ya en que en esos 100 años de la Revolución de Mayo tenía que haber el centenario de la Revolución de Mayo, tenía que haber una canción que exalte a la bandera. El tema es que Aurora tiene una particularidad. Nace originalmente en italiano. No te puedo creer. Nace en italiano. ¿Pero por qué? ¿Porque el músico era italiano? Porque el músico era descendiente de italianos, era una ópera. Y originalmente una ópera. Creo que nació a través de un uruguayo, ¿no? Bueno, ahí está. Entonces, era una ópera que estaba originalmente en italiano, que cuenta la historia de amor entre una pareja que tiene sus conflictos políticos en 1810, pero no en Buenos Aires, sino que en Córdoba. O sea que hay incluso un error histórico ahí en el medio. Sí. Y lo que hacen después, en 1943, ya cuando Perón está siendo parte del gobierno militar antes de ser presidente, el GO dice, bueno, tenemos que traducir, no podemos estar cantando esto en italiano, lo traducimos, se hace la traducción con errores de traducción. A ver, para ir también. Cuando se crea, me dice que lo hace en italiano, ¿es letra y música de un italiano? La letra es de un italiano y la música también. Sí. ¿Pero a pedido o es una iniciativa del italiano? Es a pedido del gobierno. Para cumplir los centésimos. Exactamente. ¿Y por qué se lo pide en italiano entonces? Desconozco. No está claro por qué. Porque pero para celebrar un gobierno patrio. Sí, en italiano. ¿En italiano? Bueno, pero esa era una ópera completa. Preferible, ¿no? Pero bueno, a lo mejor no se quería hablar de España en ese momento, vaya a saber. Entonces dice, bueno, en 1943, 44, dicen, bueno, vamos a traducir esto, y se la traduce medio forzada, hay errores de traducción. Mirá vos. Aurora irradial, dice, no existe eso en el irradial, no existe en castellano, la palabra irradial. Irradiar, sí. Pero irradial, no. Irradial, no. Bueno,
tiene algunos errores que Juan Sasturain, entre otros que han estudiado, dice, bueno, aquí hay serios errores de Mientras traducción. vos me dices, digo, estoy pensando capaz que en ese momento la colectividad italiana era fuerte. Sí, era fuerte, claro, sí, claramente. Claro, puede ser que por ahí. La otra para darle canción, tema de pertenencia en ese momento. Salve Argentina, la escribe un tipo que nace en Cataluña, por ejemplo. Un catalán que llega a Buenos Aires, es músico, y Salve Argentina la compone también alguien que había pertenecido al Imperio Español en su momento. Entonces, Gaby Ferrer entonces canta Aurora. Gaby va a cantar Aurora. Esa es, Bueno. No, en castellano. Canta en inglés la Gaby igual. Así Sí, hay que escuchar en italiano, sí. ya vamos a ver. Está bien. Después tenemos la Marcha San Lorenzo, cómo nace también, quién es su compositor, una de las bandas de las bandas militares más tocadas a nivel mundial. A nivel mundial. Los nazis cuando entran en París la tocan. Exacto. Y después cuando triunfan los aliados la tocan como desagravio también allá en París. Entonces Es que es muy militar, Marca. es muy militar, sí. Muy fuerte, es muy muy fuerte. fuerte. Sí, muy fuerte. Va a haber también algo de Juana Azurduy, que pertenece al disco Mujeres de Félix Luna y Ariel Ramírez de 1969, un disco donde habla de canciones de mujeres de nuestra historia, 1969. Mirá qué pioneros que eran Ramírez y Félix Luna, y en la voz de Mercedes Sosa ese disco completo, íntegro. Claro. Entonces, todas esas canciones, las que se van a escuchar ahora a las 8 de De la 8 a 9, tienen- la sala 2. Tienen tiempo de venir. Sí, para hay tiempo poder, de venir, sí, de 8 a 9. En esa actividad, como te digo, cuento todas estas cositas que hay por detrás de cómo nacen estas canciones, Vos cuentas los y después cambios. se canta. Y la Gaby canta. Ahí, vamos, uno y uno. Qué lindo, Uno sí. y uno. Sí. Así que esa es la propuesta, como digo, que hace Bueno, más de 10 años que la tenemos. queda obviamente como algo ilustrativo, queda mucho el hecho de la canción, conocer de dónde proviene la letra, qué quiere decir la letra y cuál es el fundamento de la letra, contado en este caso con vos, y que lo cante. La verdad, pasa no solo en las canciones patrias, sino en cualquier canción que hay en el mundo. Exactamente. Es una realidad. Tiene su origen, Cada uno tiene sus su disputas historia. también. Disputas también en distintas canciones, no necesariamente patrias, pero de autores que dicen, no, Claro, yo la había claro, compuesto, claro. pero él me robó la letra, Sí. o él se apuró en registrarla, ese tipo de cuestiones. Es interesante ver cómo nacen en ese Sí. contexto de producción y qué cambios hay después también. Ahora, te hago una pregunta como historiador. Hecha Aurora, nosotros la cantamos, no, digo, seguramente, no sé si la cantarán hoy. Sí, se le canta, se le canta. cantan hoy. Se le canta, sí, ¿Cantan las Malvinas? La marcha de Malvinas se canta. ¿Se canta? Sí, se canta. Lo que creo que nos está faltando como profes es enseñar las canciones patrias. Creo que nos está faltando eso. Por ahí en los actos se nota que los chicos Sí. y los profes también a veces como que mueven la boca sin saber la letra, pero cuando hay un 2 de abril se canta la marcha de Malvinas. En el momento que la crean, me dice vos, bueno, me cuentas que estaba para el centenario. La Aurora La sí, Aurora pero es para el marcha de centenario. Malvinas No, es- para el centenario. Ajá, sí, Nos sí, sí. quedamos ahí. A partir de ahí, ¿queda institucionalizada para los actos No. patrios? No. Eso lleva después en 1943. Esa institucionalización ya traducida al español aparece en 1943. Y a partir de ahí Y a partir de ahí se institucionaliza como una canción para... ¿Y por qué en el 43 realmente? ¿Porque recién toma estructura de país o como No, nación, no, o- porque asume el GOU, que es el Grupo de Oficiales Unidos, donde está Juan Domingo Perón, Bien. un grupo nacionalista, Sí. que en ese momento, recordemos, 1943, dan el golpe porque en plena Segunda Guerra Mundial, ahí casi a fines de la Segunda Guerra fines de la Mundial, guerra, sí. había distintas tendencias dentro del ejército que apuntaban a apoyar a los alemanes y otras que miraban con simpatía a los aliados, a los norteamericanos. Entonces, ellos hacen el golpe de Estado como un movimiento militar nacionalista, entre ellos Perón, Sí. y bueno, y esa mirada nacionalista hace que diga, bueno, tenemos que implantar y Que los valores de la nación. Está bien lo que vos, mirá vos cómo, porque hoy leía también un artículo de Diario del País, que precisamente analizaba lo que hemos vivido todo de la visita del gobierno argentino allá a Donald Trump. Y decía uno de aparte, decía, Milei va a pedir ayuda y a congraciarse con el gobierno de Estados Unidos en un país que históricamente rechaza a Estados Unidos. O sea, la población dice que históricamente Sí. siempre rechazamos me trae a colación esto que vos me dices.
que Sí, forma sí, parte, sí. evidentemente, de una parte de la historia. No sé quién habrá hecho el censo, pero evidentemente es un estudio que hay. Sí. Para que vos me cuentes esto y alguien que escribe en el país de España diga que Argentina históricamente ha rechazado permanentemente las políticas de Estados Unidos. Y es que motivos tenemos para rechazarnos. Recordemos el plan Cóndor que hace Estados Unidos fomentando dictaduras en distintos países, entre ellos la Argentina, ¿no? Entonces hay motivos para que los latinoamericanos tengamos que mirar con recelo Y creo cada vez que aparece Estados Unidos no en la nos política. pasó lo mismo que Chile con Allende, porque tenemos esa concepción fuerte de país, ¿no? Sí, 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 totalmente. ¿O no? Totalmente. Porque Sí, lo de sí, Allende sí, fue sí. el plan Cóndor neto, absoluto. Totalmente. Así que sí, 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 tal cual. Es Está así. bien. Miramos Es así. cómo a veces de allá, del diario del país, resulta que ligo con lo que me acabas de contar vos un poco. Bueno, interesante entonces. Me dice que te consulto algo. Recién hablamos antes de empezar la nota. ¿Qué es lo que te gustaba dentro de la historia? Me dice que te especializas o focalizas tus estudios Historia de en la Santiago. historia de Santiago del Sí. Estero. ¿Estás trabajando en algo en especial ahora? ¿O? Ahora estoy en etapa de revisión ya final de un libro sobre los Taboada, sobre los hermanos Taboada que han gobernado Santiago del Estero entre 1851 y 1875, Ajá. que pertenecen a una generación de gobernantes que a nivel nacional, digamos, se los ha catalogado siempre como liberales, pero que en la práctica no eran tan liberales porque eran liberales más en lo económico, pero en la parte política no permitían la participación de las clases populares, controlaban a las clases populares, no respetaban las instituciones, algo típico de la época. Ahí la pregunta que me hago yo es por qué ellos tenían un discurso liberal y hacían otra cosa. Y lo que planteo yo en mi tesis, que es este libro, es decir, los Taboada en realidad tenían un pensamiento político realista, un pensamiento a lo Maquiavelo, podemos decir. Pragmático, ¿o no? Sí, el realista es pragmático, pero tiene una concepción filosófica también del poder. Porque uno puede ser pragmático y puede ser afín a los consensos, a los acuerdos. El realista político no. No cree en está bien. consensos. Él Bueno, cree, pero como vos dices, en esa época, creo que el concepto de caudillo nace en esa época también, ¿no? Sí, entiendo. sí. Entonces, el realista político sí es pragmático, pero tiene una concepción del uso político y de la violencia para establecer lo que quiere. Ojo que la historia a lo largo de todo este tiempo nos da la razón que yo prefiero un caudillo y no un centralismo porteño. Así es. Yo también coincido. Estamos ahí. Bueno, pero en este caso dice, te iba a decir sobre todo, o sea que supuestamente eran liberales, pero no lo aplicaban en la práctica. No, y eso, claro, y eso... ¿Y en dónde se aplica el liberalismo? ¿Cómo lo, Pasa que Argentina es un caso lo particular. propagan? Hay varias cosas ahí, pero en líneas simples, Argentina tiene y Latinoamérica tiene el caso particular de esta gente que decimos eran liberales en lo económico, pero conservadores en lo político. Ajá. Y ahí la otra cuestión es, bueno, ¿quién aplica el liberalismo verdaderamente? Es pensar que hay un tipo de liberalismo puro, digamos, y es complejo encontrar un liberalismo puro. Y que se aplique como y que es. se aplique, y que se como aplique es, como es. realmente, porque Exactamente. no veo en el mundo, Exactamente. honestamente, no Sí. conozco. Entonces, podrá uno decir que es liberal, podremos catalogarlo como liberal, pero hay que analizar qué hacen y qué dicen también. Claro, en la aplicación, en la práctica, es inviable, ¿no? Exactamente. Es inviable. En la teoría está perfecto, ¿no? Sí. Me parecería un mundo perfecto, pero en la práctica no lo aplica. Es otra cosa. Bueno, profe, le agradezco la gentileza, interesante. 20 horas entonces, ¿en qué sala es? En la sala 2. ¿Sala 2? Sala 2. Recital didáctico Cantando Historias. El profesor Galván va a hablar, va a exponer y de su exposición Gaby Ferreira va a cantar un tema referido, en este caso que son nada más y nada menos lo que seguramente a alguno le va a piantar un lagrimón, que nos hacía cantar Aurora, ¿no? Y cerramos con el himno. Colegio. Y cerramos con el himno. Cerramos con el himno. Sí, cerramos con el himno, exactamente. Profe, gracias. Un gusto. Que andes bien, ¿eh? Gracias. Que andes bien, hasta luego. Hasta luego. El profesor René Galván, el licenciado Galván, recital didáctico Cantando Historias dentro de un ratito nada más, sala 2, aquí en la Feria del Libro, 15ª edición 2025.